Buenas tardes a todas y a todos. No voy a quitar esto, en realidad me lo estoy usando porque tengo un herpes y en una clase que está vinculado con el campo de las artes resulta poco estético, pero me resulta un poco molesto tenerlo. Había pensado pintarme de color rojo intenso, barroco, pero finalmente no me animé. Así que bueno, perdón por los rastros que quedan, pero bueno. Quería sobre todo acompañando a Marta, esta amiga, compañera, que hace muchísimos años que nos conocemos y que llegó este momento de esa clase extraordinaria, esa clase magistral, esa última clase. Esa última clase, pero que no es una última clase que vamos a tener acá en la facultad, porque Marta sabe que esta es su casa, ella va a seguir estando acá, va a seguir viniendo, va a seguir dando clases magistrales seguramente. Pero hoy es un día de mucha emoción, creo que es de mucha emoción para todos ustedes que están sentados y sentadas hoy aquí, y en lo personal para mí es de mucha emoción también. Recordaba hoy, a medida que avanzaba la tarde, distintos momentos compartidos con Marta, pero sobre todo algo que se me aparecía de manera permanente, que eran las reuniones que teníamos por lo menos cada 2 años para definir las listas, ¿no? Para las juntas departamentales inicialmente, luego para el consejo directivo, es decir, ese lugar, ¿no? Desde la militancia, pero el lugar de la militancia en términos académicos, es decir, porque en realidad estábamos militando para pensar en una carrera que creciera, en una carrera que tuviera mayor reconocimiento, en una carrera que se ampliara a todas las posibilidades, a poder pensar con la idea de un futuro, ese futuro que es también este presente, esto es importante decirlo, porque yo veo que hay muchos y muchas que forman parte de generaciones posteriores y era muy distinta nuestra carrera de artes allá en los años 80. Algo de esto decía también cuando dio su clase Andrea, que está aquí sentada en primera fila. Era muy distinta nuestra carrera. Era una carrera muy chiquitita, muy chiquitita. Yo cuando llegué casi estaba ese dicho de ser el último orejón del tarro. Más o menos era eso lo que sentíamos y que igual lo defendíamos porque defendíamos todo lo que teníamos que trabajar, lo importante que era el campo de la historia, una carrera que había nacido desprendiéndose originariamente de la carrera de historia y que además había nacido inicialmente desde un instituto, que era el instituto que luego llevó el nombre de Julio Pairó, que era el que le dio forma a esta historia de las artes, que así fue originariamente la carrera en la cual estudió Marta y la carrera en la cual yo llegué. Señalo esto porque muchas de las transformaciones que vinieron posteriormente, también en buena medida con la recuperación democrática en el año 84, fue un trabajo enorme, llevado adelante por estudiantes y sobre todo por jóvenes graduadas y graduados y también jóvenes profesores que se incorporaban a la carrera. Y a Marta lo recuerdo desde aquellos primeros momentos, pero sobre todo decía en el momento en el cual teníamos que armar las listas y nos sentábamos cuando Boquitas Pintadas era un bar enorme que teníamos en el subsuelo, y ahí nos reuníamos y empezábamos a pensar cómo equilibrábamos entre el área de combinadas, de música, de plástica, y además intentar armar también una plataforma que a todos nos dejara contentos. Y así fui conociendo, y en ese conociendo fui queriendo a Marta. Esto es lo que quiero decir. Queriéndola por todo lo que ella además, desde un primer momento, daba y manifestaba en función de nuestra carrera, de nuestra querida carrera y nuestra facultad. La fui conociendo, y recuerdo algunas reuniones también en su casa. Estoy pensando, también algunas reuniones en su casa, uno se vaya en el tiempo, éramos tan jovencitos, y teníamos tantas ganas que tenemos en este momento también. Porque si hay algo que entiendo es que nuestra generación no pierde las ganas. A veces siento que hemos atravesado varias décadas y hemos vivido muchas vidas, pero tal vez eso nos da toda intensidad. Mi Marta es una de esas mujeres intensas que conozco. Intensas, ¿no? Donde siempre venía con algo novedoso. Ahora canto. Y te decía, y te invitaba a algún concierto barroco. Y así iba sumando. Y también cuando fue ampliando los ámbitos de formación de la carrera, creo que en aquel momento no imaginábamos, pero teníamos el deseo de que nuestra carrera ocupara a nivel facultad, a nivel nacional y a nivel internacional el lugar que hoy ocupa. Eso
en buena medida es debido a muchas y muchos, no éramos tantos tampoco, también hay que decirlo, pero que hicieron este trabajo. Ese trabajo enorme entre una de las que lo hizo esta Marta. Así que, para mí, decirles que admirar a Marta le debemos muchas cosas, le debemos el crecimiento de esta carrera, le debo lo personal que estuvo siempre presente cada vez que la necesité. Cuando le pedí que se hiciera cargo del área de posgrado, estuvo ahí. Cuando había que modificar los planes de estudio, luchando, algo que decíamos es imposible, era imposible, el año 92, y se puso fuerte a trabajar con las nuevas generaciones y logramos modificar, y una de las impulsoras del plan de estudio es Marta, sin ninguna duda, es Marta. También cuando en la formación de una cantidad enorme de nuevos recursos, de doctorandas y doctorandos, hoy doctores y doctoras, que también fue un salto cualitativo para nuestra carrera, sobre todo a partir del siglo XXI. Pero Marta tiene quizás todo el ornamento, y lo digo yo que amo profundamente el universo barroco, y creo que eso también, cuando habla de... Marta tiene algo de actriz, de escénico, de gestualidad, de movimiento. Por eso también a mí me preocupaba estar hoy con este herpes, porque decía, bueno, en definitivo voy a hacer la contracara, voy a hacer la fealdad frente a la belleza. Dije, de algún modo podía plantearse determinados elementos más románticos, pero que tenían un eco allá en el barroco. Entonces, decirle que hoy estoy muy ansioso por escuchar su clase, muy emocionado en tu emoción, Marta. ¿Sabes, Marta, lo importante que sos para esta carrera? ¿Sabes, Marta, lo importante que sos para esta facultad? Y el orgullo enorme que sentimos por ser parte de nuestra queridísima carrera de Historia de las Artes, en este recorrido que hemos hecho. Te quiero muchísimo y gracias por todo lo que haces. No sé cómo sigue el programa, pero estoy muy emocionada. No quiero que me gane la emoción. Ricardo, tal cual, es un amigo, es un compañero de tantos años de militancia por el conocimiento, en definitiva, por el arte, por la cultura, y creo que juntos y junto a tanta gente que está hoy acá, hemos logrado eso que él dijo, construir una carrera dentro de esta facultad que era la hermanita menor y hoy es una referencia en el campo del arte y de la cultura. Así que bueno, gracias Ricardo, muchas gracias. ¿Cómo sigue esto? ¿Tengo que ya empezar la clase? ¿De veras? Buenísimo. Bueno, les cuento un poquito algunas cuestiones, pero antes tengo que hacer algo que lo pensé bien cortito. Mientras tanto, ¿se podrá apagar, aunque sea una parte de la luz? No, acá, así se va a ver un poco mejor. Bueno, hice muchos ensayos sobre qué hacer con esta parte, que es la parte emotiva, la parte que me puedo llegar a quebrar. Entonces pensé que solamente voy a agradecer de corazón todos estos años maravillosos, en los cuales conté
con el apoyo, la colaboración, la solidaridad, la sociedad de muchas compañeras y compañeros que finalmente han terminado por tejer una red de afectos que me sostiene, me impulsa, me hace pensar permanentemente y en definitiva la que hace de esta tarea que acometí hace un montón de años algo tan feliz. Entonces decidí, voy a mencionar nada más a una persona con nombre y apellido, que es Ana Francia, que es adscrita de la cátedra y me asistió en la preparación de esta clase, me ayuda cada vez que necesito, está ahí. Y al final de la presentación puse una diapositiva con algunos nombres que son para mí ineludibles. Pero sepan todos y cada uno de los que están aquí, hay estudiantes de este año que mañana tienen presentaciones grupales y yo imaginaba van a estar preparando sus presentaciones y no están acá, y estudiantes de otros años y colegas que ya ahora son colegas pero pasaron por mis aulas, y sepan todos los que están aquí y los que no pudieron estar porque están engripados, porque tienen la última clase del cuatrimestre, porque están tomando recuperatorio, sepan que los tengo en el corazón y que tengo unas gracias colosales para expresar, pero si me pongo a nombrar, primero me voy a olvidar de alguien y voy a quedar muy mal. Y segundo, me voy a quebrar, entonces prefiero que sepan que todos y cada uno de ustedes son importantes para mí y van a seguir siéndolo porque, como dijo Ricardo, la facultad no se libra fácilmente de mí, ni yo me libro fácilmente de la facultad, y siguen los éxitos. Así que para dar este paso y hacer, ¿no?, este rito de pasaje, me voy a poner seria, se me va a ir la emoción, y voy a tratar de argumentar en torno a este tema que pensé mucho cuando lo fui armando. ¿Qué formato darle, ¿no?, a esta presentación? Y me pareció que era importante que fuese una clase, que fuese la última clase de la materia en el curso 2025. Es un tema que vengo pensando desde el año pasado. Bueno, voy a cometer algo al margen de lo que me había propuesto y voy a mencionar a alguien. Porque lo conversé con Andrea Yunta y ella me dijo, pero esto es un libro, tenés que escribir un libro. Y tenía razón, porque cuando me puse a prepararlo me di cuenta que no se agota ni mucho menos en la clase que puedo dar hoy, que da para un seminario, da para un libro y que este es como el puntapié inicial. Así que bueno, va a ser bastante exploratorio lo que voy a mostrar y un poco descriptivo, pero espero como abrir algunas preguntas y sacar por lo menos alguna conclusión provisoria. ¿Por qué me parecía interesante esta cuestión? Porque una y otra vez aparece en nuestras clases la cuestión de la vida del artista, ¿no? Sobre todo en este periodo, en esta modernidad temprana, donde la figura del artista se empieza a afirmar, aparece el tema de la autoría, esta modernidad que hace, ¿no?, del individuo una figura preferente, y algo que después el siglo XIX va a amar profundamente, que son estas
estos personajes, ¿no? Estos personajes fuertes, con una personalidad muy definida, una personalidad que termina ligada a su producción. Entonces, volver sobre esta cuestión a partir de algo que vemos en la unidad 1, este nacimiento, ¿no?, de la historia del arte. George B. Duberman dice: la historia del arte nace 2 veces. La primera con Vasari y la segunda con Winkelmann. Por suerte, Winkelmann queda fuera del día de hoy, y a Vasari tampoco lo vamos a destrozar, que ya bastante zarandeado está, pero sí, bueno, le tenemos que reconocer que, si bien no inaugura y algunos antecedentes, sí termina de darle forma a este modelo biográfico para el cual la vida de un artista es la vía para explicar su obra. Esto no está ni bien ni mal. Aclaro que tener en cuenta el recorrido vital de un artista muchas veces nos da elementos importantes para comprender, ¿no?, sus planteos, sus búsquedas. Pero a veces se exagera mucho. Entonces, recuerden, a principios del siglo XX, fines del XIX, XX, que el formalismo trató de superar, ¿no?, este paradigma, proponiendo Böll-Flin una historia del arte sin nombres. Sin embargo, es tan pregnante este modelo que terminó por comandar, podríamos decir, muchos relatos en la historia del arte, y no solo, la historia de la música, la historia de la literatura, ¿no? Esa fascinación por las figuras individuales, por el genio creador. Y por eso es muy lindo traer un libro precioso, ¿no?, de esos que uno cuando comienza a leerlo no lo puede largar, escrito por 2 jovencísimos historiadores del arte que estudiaban en Viena, estos Chris y Kurz, que un poco desenfadadamente se proponen desarmar el modelo, ¿no? Y entonces se meten eso, con las anécdotas, con ese componente heroico, y retengamos esta palabra, ¿no?, porque hay mucho en lo que vamos a ver después de esto, ¿no?, de lo heroico. La creación como una suerte de taumaturgia, ¿no?, una magia que se produce, y van, como decía, desarmando lo que ellos llaman la leyenda del artista, ¿no? Y esta me encanta el nombre porque tiene que ver con ese aspecto mítico. Décadas más tarde, cuando ya vamos a las teorías feministas del arte, bueno, se va a advertir, se va a llamar la atención sobre la dimensión fuertemente patriarcal de este modelo, porque en la consideración de la historia del arte de Occidente, al fin y al cabo, este genio creador es masculino, es blanco y es heterosexual, ¿no? Esta es una de las muchas citas de esta autora ineludible, Griselda Pollock, sobre el tema, ¿no? Dice ella: se ha creado así una identidad casi absoluta entre creatividad, cultura, belleza, verdad y masculinidad. Entonces, si tomamos en cuenta la cuestión del género, ya muy tempranamente Pollock, junto con Rosika Parker, escribieron este libro también tan necesario. El nombre en inglés es Old Mistresses, jugando un poquito con esa ambigüedad de la palabra en inglés, que es el equivalente de masters, de old master, maestros antiguos,
pero que en realidad también quiere decir concubina, amante, ¿no? Entonces juegan un poco con esa palabra. Y ellas ya denuncian a principios de los 80, el libro tuvo muchas ediciones y en cada una juntas, o creo en la última edición Pollock sola, porque Parker creo que ya falleció, escriben nuevos prólogos actualizando el debate. Y ya advertían esto, ¿no? El peso de las biografías, en detrimento, dicen, de estudios serios sobre sus obras. Mucho se ha andado desde que ellas escriben esto, y la historia del arte de la mano de la historia cultural, de los estudios visuales, de las perspectivas antropológicas, no siempre ha hecho de la biografía el punto de referencia. O sea, se ha caminado mucho desde ese momento, pero vamos a ver que cuando salimos un poco de la sede académica y vamos a manifestaciones pensadas y dirigidas a un público más amplio, vuelve esto que pensábamos, le echábamos por la puerta a la biografía, vuelve a entrar por la ventana, ¿no? Y vuelve a entrar de modos no del todo felices, por decirlo así. Bueno, elegí a Artemisia Gentileschi. ¿Por qué? ¿Por qué Artemisia? Porque hay una cantidad cada vez más grande de mujeres dedicadas al arte en esta primera modernidad que vamos conociendo, que vamos recuperando, pero lo cierto es que si bien comparte Artemisia con estas otras mujeres algunos de estos aspectos, lo cierto es que esto último, su historia personal, su vida, ha tenido una enorme repercusión. Ahora vamos a ver enseguida por qué. Una enorme repercusión que la hace particularmente atractiva para públicos masivos. Entonces, es un caso testigo que podemos utilizar para explorar un poco la cuestión. Hay algo más, y es que si de otras mujeres se va sabiendo cada vez más, pero la información de la que se dispone es bastante limitada. De Artemisia sabemos bastante. Hay bastante documentación, cada vez se van identificando, atribuyendo más obras, se va como conformando, ¿no? El catálogo, y entonces, bueno, es como el ejemplo que parece ideal para este ejercicio. Muy poquitito sobre su vida, no quiero que nos desviemos y ocupar demasiado tiempo, pero aquí marqué con un color distinto el acontecimiento que justamente va a dar lugar a que la vida personal de Artemisia se transforme como en el punto obligado para la interpretación de gran parte de sus obras. Efectivamente, formada primero con su padre Orazio, un pintor que seguía las líneas caravallescas, muy jovencita, se calcula aproximadamente a los 17 años, sufre primero una violación y después un reiterado abuso por parte de Agostino Tassi, que era un colaborador del padre, ¿no? Un pintor inmensamente requerido en su época, un pintor muy solvente, experto en perspectiva, y que justamente le estaba enseñando perspectiva a Artemisia por pedido de su padre. Luego va a haber un juicio por denuncia de Orazio, que se siente que eso es un crimen contra su honor,
o sea, el deshonor es para él y su familia. Entonces se produce un juicio que es muy doloroso para la propia Artemisia, que es puesta en duda, ¿no?, la verdad de lo que ella dice. Y luego, bueno, ella se casa con un comerciante de pequeñas obras devocionales y se muda a Florencia, donde inicia una carrera que va a estar permanentemente en ascenso. Luego tiene una característica diferente a la de otras mujeres, para las cuales el viaje que suponía el estudio, el contacto con diferentes lenguajes, era bastante limitada, ¿no?, la posibilidad de viajar. Bueno, ella va teniendo estas distintas estancias en ciudades de Italia, y la etapa más larga, fíjense, de 1630 hasta una fecha incierta, la de su muerte. Después de 1654 no hay muchas noticias, entonces o estaba muy mayor y ya no producía, o se calcula la muerte en torno a esa fecha. Pero son muchos años que ella pasa en Nápoles, es la etapa más larga, con una interrupción para ir a Londres a ayudar a su padre en encargos de la corona inglesa. Acá una apretadísima síntesis de la vida de Artemisia para comprender un poco después qué es lo que los relatos curatoriales y el cine, que acá voy a hacer una aclaración, va a ser más escueto lo del cine, porque si no nos quedábamos hasta las 10 de la noche. Entonces, con esta pequeña interrupción, que es breve, de un año y algo, acá en las colecciones reales inglesas ella va a dejar, se cree, unas 7 obras, de las cuales al día de hoy se han recuperado 2 nada más. Pero ayuda al padre, por ejemplo, en este fresco, en uno de los palacios de la Casa Real, es decir, acomete obras de mucho aliento. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, está bien, tenemos esta noticia de que sufrió un abuso sexual, pero además del morbo que esto evidentemente provoca en mucha gente, ¿por qué tiene tanto peso y tanto lugar? Bueno, porque además de interesar a los historiadores del arte, interesa a la gente que hace historia del derecho, la gente que se dedica a ver el proceso por el cual una acción como es el estupro se va transformando en un delito, porque este es el primer proceso judicial del cual tenemos un registro completo. Entonces rebalsa la historia del arte. Las actas están publicadas, se pueden consultar incluso en la web, y verdaderamente son muy fuertes, diríamos, para no abundar. Tenemos que tener en cuenta este trabajo, ¿no?, de recuperación historiográfica, que empieza muy temprano, en 1916 ya. El mismo historiador del arte que rescató a Caravaggio del olvido hace este libro que se llama Gentileschi, padre e hija. Y acá hay algo interesante que va a ser un tópico, ¿no? Hay como una recurrencia a vincular a las artistas con una figura masculina, padre, marido, maestro, y las obras muchas veces terminaron atribuyéndose a estos hombres que estaban relacionados con ellas. Entonces, en la monografía que hace Roberto Longhi, es un estudio sobre ambos, ¿no? Y acá, entonces, Artemisia queda de alguna manera inevitablemente, ¿no?, en una situación de dependencia, podríamos decir. Sigue siendo hija, más que una artista independiente. Hay que esperar a fines de los 80
para que la norteamericana Mary Garrard haga un trabajo muy exhaustivo y muy completo. Luego hizo una nueva edición a principios del 2000, muy completo con lo que se conocía en ese momento, ¿no? Sobre la pintora. Y acá aparece algo que tenemos que resaltar, que es una interpretación muy psicológica de la obra de Artemisia. Para Garrard, una parte importante de las pinturas de Artemisia son una suerte de elaboración del trauma sufrido en su adolescencia. Luego están las actas del juicio, que como les decía, se pueden consultar incluso en la web. Volúmenes colectivos, el de Ball y el de Barker, que tienen artículos muy exhaustivos, a veces apuntando a cuestiones muy puntuales, muy específicas. Este texto, este ensayo muy extenso publicado en México en una coletánea en castellano de Griselda Pollock, donde apunta directamente a responderle a Garrard, discute muy fuertemente la interpretación de Garrard, quien años después, muchos años después, vuelve sobre el tema, revisa su propia visión, hasta cierto punto podemos hablar de una autocrítica, porque, bueno, va a intentar leer su propia interpretación, ahora en términos, en el marco del feminismo, ¿no? Del desarrollo del feminismo en la historia del arte. Y finalmente dejé dos que también son recientes. Porque echa luz sobre un aspecto sobre el cual yo no voy a hablar, que es el vínculo entre la producción de Artemisia Gentileschi y el lugar que ella ocupó en su época con el mercado de arte, que es un factor, ya sabemos, completamente activo en la valoración de la producción artística. Y no porque sea muy relevante, sino porque está en una colección que se llama Vidas de Artistas. Y el autor en la presentación dice esto: decir que este libro trata sobre el arte de Artemisia tanto como de su vida es tautológico, porque son lo mismo. O sea que esto que yo les decía, ¿no? Uno echa la biografía, pero se le mete de alguna manera secuela. Así que bueno. Pero la figura de Artemisia rebalsa, como decía, la historia del arte, y hay apropiaciones y elaboraciones de su figura y de su obra en sede literaria. Solamente la enfaticé, la marqué, la novela de Anna Banti, que es una preciosura verdaderamente única. Y acá el componente biográfico adquiere un valor muy positivo. Banti era alumna de Longhi y más tarde fue su esposa. Por lo tanto, ella accedió a toda la documentación que tenía Longhi y escribe sobre Artemisia lo que iba a ser un ensayo. Pero en los bombardeos de los alemanes en 1944 a Roma, ella pierde el manuscrito. Entonces tiene que volver, ¿no? Memorar todo aquello que había escrito y decide escribir una novela. Una novela en la cual construye una personalidad artística y un personaje, un sujeto histórico. Le da voz, una voz muy potente y expresiva a Artemisia, de modo que lo que quiero decir es que la biografía se puede usar muy bien. No es el caso de otros ejemplos que vamos a ver. Este último, que me lo topé así buscando más información, es un audiolibro y se presenta directamente como una biografía en la cual la autora, que es norteamericana, pretende hacerle un proceso al arte, o sea, a la historia del arte por haber olvidado y despreciado a Artemisia, ¿no? Estos son los términos. El cine.
o lo fílmico, el material fílmico. Bueno, también dejé destacado este ejemplo porque es el único al que me voy a referir y muy a los piques, que es la única ficción que hay. Por lo menos en el barrido de información que hemos podido hacer, no apareció otra película de este tipo. El proceso de Artemisia es un docuficción porque va siguiendo todos los pasos del juicio de una manera muy neutral, muy objetiva, sin insistir en aspectos así morbosos, pero hay escenas en las que los personajes son encarnados por actores y actrices, entonces, pero tiene una intención documental. Del cual solo tengo un tráiler, no tengo más. Ellen Weisbrod es una artista audiovisual norteamericana que también va recorriendo la vida de Artemisia y trata como de interpretarla en términos de cómo lo puede ver una artista actual. Lo único que quiero marcar son los títulos, o algunos títulos: Artemisia sin miedo y la pintora guerrera, ¿no? Donde vuelve a aparecer uno de los perfiles que vamos a ver son preferentes, ¿no? Uno es el de víctima y el otro es el de heroína. Ya lo adelanté. Bueno, vamos entonces a la única película de ficción. Tuvo mucho éxito, ganó algunos premios en festivales, se presentó como la historia de un romance muy pasional entre esta jovencita y Agostino Tassi. Ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, es así. Dirigida por Agnès Merlet, una cineasta que incluso en algunas entrevistas se ha defendido, ha tratado de explicar esta versión tan despegada de la documentación. Y es muy interesante porque desde el principio la vemos a Artemisia mirándose en el espejo, estudiando su cuerpo. Esto es algo que las mujeres debían hacer por las restricciones que había al estudio del desnudo, ¿no? Pero lo hace con mucho placer, ¿no? Está como muy contenta de observar su cuerpo, hace movimientos muy sensuales. Y esto del voyeurismo entonces se repite, porque luego, a los pocos minutos de película, ella observa a una pareja haciendo el amor, teniendo sexo, y al propio Tassi que está en una orgía. O sea, y fíjense la expresión de ella. ¡Ay, qué lindo esto que estoy viendo! ¡Qué interesante! Bien. Entonces, a partir de acá, porque ella es una jovencita muy curiosa, muy inquieta, muy interesada en el arte, pero también muy interesada en relacionarse con los varones, al punto que hay una escena inverosímil completamente. Ella sale de su casa y caminando llega a la playa. Quienes conocen más o menos la geografía saben que entre Roma y Ostia hay 28.8 kilómetros y que según el Google Maps se tardaría unas 7 horas caminando. Pero ella llega a la playa y en la playa se encuentra con un jovencito que trata de darle un beso y ella no, pero después no, o sea que nos la muestran coqueta, por decirlo así diría mi abuela. Bien, entonces ella, quizás a favor de estas escenas que ha visto por la ventana, lleva una carpeta con trabajos a Tassi para que la tome como alumna. Él al principio no quiere, ella insiste muchísimo. Entre los trabajos que le muestra
está la alegoría de la pintura, el autorretrato como alegoría de la pintura, que en realidad Artemisia pintó en Inglaterra cuando tenía 40 y pico de años, pero no importa. Lo que en realidad a Tassi lo convence es esto otro que muestra Artemisia: dibujos anatómicos con partes masculinas bastante ostensibles. La cuestión es que la toma como alumna y poco después se transforman en amantes, para escándalo de las comadres, de la gente del barrio, que habla mucho sobre la conducta de Artemisia. Y esto es verdad, en el juicio esto aparece. La cuestión es que Tassi se transforma en el modelo de Holofernes, de estas dos pinturas que hace Artemisia en la década de 1620, o sea, más de 10 años después de esta época, que es Judith decapitando a Holofernes. Entonces, bueno, esto escala, Horacio se entera, gran escándalo, se produce el juicio, ella, muy inverosímil, lo visita en la cárcel, le repite que lo ama, que nunca va a decir algo en contra de él. Durante el juicio se exhibe esta, que es una de las versiones del Holofernes, esta es la que está en los Uffizi, también fuera completamente de la realidad, y Artemisia es torturada. Esto es verdad, y es torturada así, ¿no? Pasándole unos hilos por las manos y apretando para que dijera la verdad. La única diferencia es que, según las actas del juicio, ella repite: yo fui violada. Mientras que en la película dice: yo lo amo, no fui forzada a nada. Bueno, y así termina entonces la película con Agostino Tassi condenado. En la realidad él fue condenado al exilio, pero cumplió un par de meses nada más, después volvió lo más campante y no pasó nada. Y así termina con sus manos todavía un poco dañadas, recuperando un dispositivo que usaba con Tassi para aprender a mirar en perspectiva. O sea que siempre aparece esto, ¿no?, de observar, de ver. Y se van sucediendo algunos carteles al final donde se consignan momentos de la vida posterior, también siempre en un sentido bastante distorsionado respecto a lo que sabemos. Dice que se reconcilió con el padre y lo ayudó en Londres, el nombre del marido no está bien, dice que tuvo una hija y en realidad Artemisia tuvo 5 hijos, de los cuales sobrevivió una hija, de acuerdo a lo que era frecuente, ¿no?, en esa época, que la mortalidad infantil era muy alta. O sea que es un ejemplo muy interesante para que volvamos sobre él o lo recordemos cuando veamos uno de los ejemplos de relatos curatoriales. Podríamos decir la revictimización, ¿sí?, o la insistencia en el abuso, sublimándolo como un romance pasional, en este caso, ¿no? Es como que la historia se va por la tangente, recuperando ese hecho documentado y mostrándolo como en realidad una incomprensión de la época a esta transgresión de la joven Artemisia que tiene relaciones sexuales con un hombre fuera del matrimonio. Entonces, vamos a las muestras entonces. De estas 3, lamentablemente, no hay tanta información. Si ustedes se fijan en la fecha de la primera, 2001-2002, podemos decir que Artemisia es el boom expositivo del siglo XXI, en términos de las artistas mujeres anteriores al siglo XIX, ¿no? Es la primera, ciertamente, en merecer muestras monográficas. Hay que esperar bastante para que el Prado
le haga una muestra a Clara Peters y que le haga una muestra conjunta, no daba para hacer de cada una, de Sofonis Vanguisola y Lavinia Fontana. No es tan frecuente que haya muestras monográficas. Artemisia lo logra, ¿no? Logra instalarse en el canon y merecer este tipo de exposiciones. En la primera volvemos a Longhi, o sea, es una exposición sobre padre e hija. O sea, el vínculo con un hombre vuelve de alguna manera. Acá ya solo el nombre se dan cuenta, ¿no? Historia de una pasión, parece una telenovela de los años 80. Y no sabemos si es la pasión por el arte o pasión pura y dura, ¿no? Entonces nos deja ahí. Y este es hermoso. Este se llama El Unipersonal de Artemisia. Es el show, se llamaba así en inglés. Artemisia Gentileschi's One Woman Show in Pisa. O sea, y esto también es importante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a transformar la vida de esta artista en un espectáculo. No es la única, ¿no? Podríamos traer otros ejemplos posteriores, pero bueno, de nuestra época, de estos siglos, sin duda se lleva la palma. Así que sobre estas no puedo decir mucho más. Hay que seguir investigando, recuperando en todo caso los catálogos y algún material más, pero ya a partir de esta, que es la única que tuve la suerte de poder ver, y por lo tanto puedo apoyar alguna lectura que hago de esta exposición con la experiencia de haber recorrido la sala, ¿no? Con ese ingrediente que da el montaje, la museografía. Bueno, esta es una investigación muy exhaustiva, al punto que mereció tener 3 curadores que trabajaron, uno sobre alguna ciudad, o sea, trabajaron de acuerdo a las etapas que fue pasando, digamos, Artemisia, de acuerdo a esos movimientos por distintas ciudades. Era muy grande, recuerdo que no terminaba nunca de recorrerla, 100 obras, y acá ustedes ya pueden ver algo. 1/3 eran de Artemisia. El resto eran de contemporáneos, con los que Artemisia entró en un contacto directo o indirecto a lo largo de su trayectoria. Y esto, bueno, conspiraba un poco contra la apreciación de la obra de Artemisia. Ciertamente se perdía, se diluía, había que estar buscando, y esta es de Artemisia, no, esta es de Stanzione, o es de Furini, o es de Baglione, ¿no? O sea, había una enorme cantidad de obras, pero no obstante este pero que le podemos poner, realmente fue un esfuerzo por comprender la obra de Artemisia en su contexto histórico-artístico, articularla, pensarla en relación con los lenguajes que estaban en boga en ese momento, quizás con una insistencia un poco exagerada en la idea de la influencia, ¿no? Es decir, se pasó por Venecia y se influenció en vez de pensar más en términos de intercambios, ¿no? De diálogos con los distintos lenguajes con los que tomaba contacto. Y hay algo muy importante que este relato curatorial plantea, que es salirse de la idea de la violación como un hecho clave para entender la obra de Artemisia, y también dejar
de ligar inexorablemente su estilo con el de Caravaggio, ¿no? Que es algo que se repite constantemente. Es decir, podemos considerarla, si bien con un esquema muy clásico, que es este de las etapas, de tal año a tal año, tal cosa, de tal año a tal otro, ¿no? Es muy clásico, muy tradicional, pero es un intento verdaderamente logrado de comprenderla a Artemisia en su contexto. Lástima que entre los materiales de difusión, este pequeño video muy breve, son 30 segundos, se escucha una voz diciendo que la muestra promete mostrar una vida difícil, llena de contrastes, podríamos decir contrastes barrocos, ¿no? Bueno, como pueden ver, entre oscuridad y luz, entre amor y odio, entre violencias y revanchas. O sea que esta necesidad de atrapar al público, ¿no? De garantizar una gran afluencia de público. No sé qué pensaron los curadores de esto, pero estaba fuera de lo que ellos pretendían hacer. Siguiente muestra, la de la National Gallery. Esta giró en torno a la adquisición por parte del museo de esta obra, la Santa Catalina de Alejandría, una obra temprana en la producción de la artista y que ya señala algo importante, la cotización que va teniendo Artemisia progresivamente, acompañando esta recuperación historiográfica, este conocimiento cada vez mayor de su trayectoria, la identificación de las obras, este desempolvar de los depósitos. ¡Uy, teníamos un Gentileschi! ¿No? Todo esto se acompaña de una suba en los precios del mercado. Empiezan a salir a subasta obras de Artemisia que estaban en colecciones privadas y que por fin el coleccionista dice: me voy a hacer de unos pesos porque ahora sí se vende bien. Así adquiere la National Gallery la Santa Catalina y acompaña la exposición de algunas obras muy relevantes. Esta que les había mencionado, el autorretrato como alegoría de la pintura, que ella realiza en Londres, y la versión del Holofernes, de Judith Holofernes, del Capodimonte, del Museo de Capodimonte en Nápoles, junto con muchas otras obras importantes. Y en este caso también nos encontramos con un planteo que pretende salirse de esta recurrencia a la experiencia primera, ¿no?, de Artemisia. Habla de esta elección que hace Artemisia de ciertos personajes, tanto bíblicos como de la antigüedad, las llamadas donne forte, o sea, mujeres fuertes, porque se han identificado con ella, ¿no? En las interpretaciones más psicológicas y biográficas, bueno, como ella tenía una personalidad de luchadora, por eso pintaba estas obras. Y dice: si bien la identidad personal de Artemisia está estrechamente ligada a su producción artística, hay muchas otras experiencias que moldearon tanto su vida como su arte. O sea, basta de insistir con el tema de la violación. Pero, entre todo lo que también forma parte de materiales que se distribuyeron y lo que podemos rescatar en la web, aparecen sus cartas, que son muy interesantes, las cartas más personales y algunas vinculadas con su profesión, el tema de la iconografía de las heroínas, o sea,
recortada del resto. ¿Y qué me dicen? El juicio de la violación. Y con una actriz, o sea, uno cliquea ahí y se escucha una actriz que habla y testimonia, con lo cual volvemos siempre a lo mismo, parece que es ineludible. Este caso quizás es un modelo, igual que la primera, la que mencioné antes, la de Roma, de querer salirse de lo biográfico. Es una investigación a fondo de la etapa napolitana, esta larga etapa en la cual ella finaliza su carrera, concomitentes muy importantes, entre otros el virrey, ¿no? La corte virreinal. Si ustedes se fijan en el balance, ¿no? Hay un muy buen balance entre la cantidad de obras para poder contextualizar, ¿no?, la producción de Artemisia y ponerla en relación con la de sus contemporáneos, pero la de ella ocupa ciertamente una proporción mayor. Y verdaderamente los curadores plantean ir más allá de los años de formación y del episodio del abuso. O sea, se dan cuenta que hay como una necesidad incluso de por lo menos minimizarlo. Si no omitirlo, por lo menos minimizarlo. Esta es una exposición muy interesante, tuvo muy buena acogida del público, pero también, por lo que he podido leer y recuperar, bastante valorada en términos académicos. Bueno, no pasa lo mismo con esta. Esta es quizás el ejemplo más burdo, más chocante del uso de la biografía en términos de espectáculo. Bueno, ya ven cómo se llama, ¿no? Pasión y coraje, otro título de telenovela, sin duda. Los primeros cuestionamientos aparecieron con la figura del curador, Costantino Dorazio, con la colaboración de otra curadora, pero Dorazio es un crítico y curador especializado en arte contemporáneo, muy ligado al mainstream del arte contemporáneo, al extremo que fue nombrado, no sé si todavía tiene algo que ver, pero fue nombrado presidente de la Bienal de Venecia, un tipo muy involucrado, ¿no?, en el campo del arte contemporáneo, de modo que ya para algunos la elección del curador era un poco extraña, pero ahí no termina, esto era lo de menos, digamos, no había tanto problema con eso, pero los visitantes llegaban y se encontraban con una cronología del abuso y un mapa donde se ubicaba la vivienda de Artemisia donde fue violada y el lugar donde sesionó el tribunal del juicio. Y acá tampoco termina el horror. El punto más alto de este show fue la reconstrucción de la habitación donde pasó, donde sucedieron estos repetidos abusos, con una cama ensangrentada y proyecciones, era medio en la penumbra, y proyecciones con la declaración de Artemisia, que en la voz de una actriz también repetía una y otra vez una descripción que es realmente una descripción muy tremenda de la violación que Artemisia hace en el juicio, y esto se repetía una y otra vez. En el merchandising se incluían remeras con frases exculpatorias de Tassi, que Tassi había pronunciado en el juicio, como decía algo así como: yo soy el ministro de mi propio pecado, una cosa así.
Pero lo peor de todo, lo peor, ya la frutilla del postre, era la venta de esta novela de un periodista muy conocido de ultraderecha, Buttafuoco, que se llama algo así como Por la noche vos me haces enloquecer, gesta erótica de Agostino Tassi, pintor, donde cuenta esta historia del lado de Tassi, ¿no? Bueno, naturalmente la muestra motivó muchas reacciones negativas por parte de historiadores del arte, de estudiantes, colectivos feministas. Si ustedes se fijan, acá es parte del relato curatorial. Entre excitantes eventos familiares, soluciones artísticas revolucionarias, imágenes dramáticas de triunfos femeninos, la exhibición ofrece un fiel retrato, bla, 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 bla. O sea, es puro impacto. Se sucedieron las notas, como algunas de las que yo recuperé allí, y a fines de marzo de 2024, un colectivo que se llama Quemamos Todo, me encanta el nombre, que fue creado después del femicidio de una estudiante, a menos de su exnovio, que tuvo mucha resonancia, fue un hecho muy tremendo. Se creó a raíz de ese femicidio el colectivo. Y bueno, ellos hacen una intervención que consistió en cubrir las 3 pinturas de Tassi que estaban expuestas, entre ellas su autorretrato, y esparcieron pintura roja en el Rape Room, que así se lo llamó, y cruzaron unas fajas de clausura, ¿no? Bueno, quedará en la memoria, y para seguir ahondando en esta tendencia al morbo, en esta necesidad de hacer de un hecho tan traumático un espectáculo y opacar completamente el aporte efectivo que Artemisia hizo al arte de su tiempo y a la historia del arte. Después hay algunas muestras que muy escuetas, muy pequeñas, que también tienen que ver con este revolver los depósitos. En este caso son las colecciones reales de Gran Bretaña, que bueno, recuperan una de las 3 Susana y los viejos que va a pintar Artemisia en distintos momentos, y esta entonces es una de las 2 pinturas que actualmente se han recuperado. La otra es la que yo les mencioné antes, la alegoría de la pintura, y se exhiben hasta septiembre de este año. Marcelo, no sé, fíjate si te vas a Edimburgo uno de estos días, o si alguien va por esos lares, de poder ver esta obra que fue, como pueden ver, restaurada. Es muy interesante porque la propuesta, si bien tiene la página web y había, según pude indagar, hay en la muestra esta posibilidad de ver la vida y el arte, ¿no?, de Artemisia. En realidad, cuando uno abre este link, lo que se encuentra es esto, ¿no? Bueno, ¿qué lugar ocupa Artemisia en la colección real? Este cuadro que fue recuperado, se cuenta la historia del cuadro, y un video para ver el proceso de conservación, y un último punto donde dice una de las más grandes artistas de su generación. Y ahí, cuando uno abre, hablan de esta recurrencia a las mujeres fuertes, ¿no?, a los personajes de Cleopatra, Lucrecia, Betsabé, Judith, Diana, Susana. Pero dicen, si bien es tentador establecer paralelismos directos
entre la biografía de Artemisia y su arte, esto no puede hacerse a costa de apreciar su gran talento como pintora, su comprensión de la figura humana y su capacidad narrativa. O sea, hay un deseo expreso de correrse de esta atracción pareciera ineludible a volver una y otra vez sobre la violación. También, en razón de una obra, esta vez adquirida, otra vez a precios muy elevados, y en este caso se entiende el precio elevado porque esta María Magdalena se le había perdido la pista durante mucho tiempo, estaba en una colección particular y es el original de dos copias que sí se conocieron, dos copias de época, hechas por mano española, por ahora desconocida, ¿no? Entonces los conservadores de este Museo de Texas, que declaran el museo, estuvo muchísimos años buscando una obra de Artemisia para agregar a su colección de maestros antiguos, y dimos con la que consideramos muy adecuada. Se relata o se plantea en la semblanza de Gentileschi el alto nivel de su arte, cómo ella eludió abordar únicamente los géneros llamados menores, los bodegones, los floreros, que eran géneros muy acudidos por las mujeres, porque, bueno, acometer los grandes temas y los grandes personajes de la historia bíblica o de la historia antigua, bueno, era verdaderamente muy arduo, ¿no? Conllevaba también manejar formatos más grandes, y conllevaba un conocimiento de la anatomía, de las historias, ¿no? Que ella finalmente pudo afrontar. Y también destacan el alto rango de sus comitentes, ¿no? Todos coleccionistas muy eruditos o miembros de las aristocracias o de la alta burguesía, lo cual, bueno, da cuenta de la valoración de época. Y luego, bueno, igual tienen unas palabras sobre su personalidad, ¿no? La perseverancia, esta insistencia, ¿no? En dedicarse al arte aún a costa de algunos obstáculos. Esta es trágica, directamente ya les adelanto. Bueno, fíjense cómo la llaman, heroína del arte, o sea, otra vez tenemos esta recurrencia. La muestra está todavía, bueno, también pueden ir a Los Ángeles o pueden ir a París, aunque sea con la imaginación podemos ir. Está completamente vigente, la colega Isabel Plante la pudo ver y me contó algunos detalles, pero bueno, básicamente se centra en esta iconografía de mujeres valientes, de mujeres con fuerte personalidad. Fíjense la cita: Artemisia aportó un nuevo poder al desnudo femenino en la pintura barroca. Eros y Tánatos se entrelazan en un heroísmo sensual y a veces morboso, como en su representación de Cleopatra, ¿no? Es esa la Cleopatra, que también ella hizo 2 o 3 Cleopatras, si no me equivoco. Y en los 5 puntos notables que recomiendan digamos, llamar la atención sobre ellos, aparece el vínculo con Caravaggio, o sea, una figura masculina que legitima, un talento excepcional, igual que el Giotto de Vasari, ¿no? Que desde chiquito ya manifestaba un talento tremendo y superaba al maestro, etc. La violación, en el medio de todo esto, comitentes poderosos, que fue la primera mujer en entrar en la Academia de Florencia, y
la frase final, que es un chiche, porque dice, es una de los raros casos de pintoras mujeres de la historia del arte que que fue apreciada en su tiempo mientras vivió y que pudo vivir de su trabajo en forma independiente. Y esto no es verdad, es por lo menos una exageración, porque tenemos noticias de otras mujeres un poco antes de ella que sí lo hicieron. Tanto Lavinia Fontana como Sofonis van Guisola eran cabeza de familia, no solo vivían de su arte, porque ellas además tuvieron una enorme cantidad de hijos y gestionaban una casa. O sea que sí vivían de su arte y mantenían a su familia. No es verdad que es la primera. Pero bueno, por eso digo, es trágica, porque cuando pensamos es como el juego de la boca, pensamos que avanzamos 2 pasos, tenemos que retroceder 1. Creo que hay uno más, que es también está actualmente en exposición en Los Ángeles. Antes dije Los Ángeles, era Texas, era Fort Worth. Y en este caso es muy interesante porque trae a la consideración una obra que pertenece al Palacio Sursock de Beirut, y es una obra que había sido muy dañada durante los bombardeos de 2020 sobre Beirut, y a partir de un artículo que escribe un historiador del arte libanés, la comunidad internacional toma conocimiento del estado de esta obra y el Centro Getty decide hacerse cargo de la restauración. Así que, bueno, este es un detalle de cómo estaba, ¿no?, la obra muy deteriorada, y aquí en el proceso ya de ser recuperada, y se muestra junto con otras 4 obras del artista. Dicen los conservadores, el curador Gasparotto, dice: la muestra pone de relieve su especial interés por las mujeres fuertes de las tradiciones clásica y bíblica. Artemisia representó a menudo a las mujeres fuertes en su obra, forjando así su imagen artística como pintora independiente y exitosa, ¿no? Ese vínculo aparece otra vez en un mundo dominado por los hombres. Se acercó a sus modelos con gran empatía y tradujo sus experiencias en pinturas emocionalmente complejas. Llegados a este punto, qué bien, muy bien, un ritmo así sostenido, podemos preguntarnos qué perfil hubiera elegido Artemisia. Yo me atrevo a decir que ninguno de los dos, ¿no? Ni víctima ni heroína. Y tampoco la combinación de ambas, ¿no? Que hay también hay como un guiso que se arma con estos ingredientes. Entonces está bueno escucharla, o leerla más bien, en esta carta que le manda al coleccionista Antonio Ruffo, un siciliano que vivía en Nápoles. Esto está fechado en Nápoles en 1648, cuando ella ya tenía una carrera muy consolidada. ¿Cómo se presenta Artemisia? ¿Todos ven o quieren que lea? Leo. Dice: he sabido que el cuadro ha llegado a usted. Ruffo le había encargado una obra. Y creo que cuando usted no lo había visto, me habrá juzgado arrogante e impertinente. Ahora pensará que no se equivocó en encargarlo y me dará 160 escudos, porque en cualquier parte se me ha pagado 100 escudos por una figura, en Florencia, en Venecia, en Roma y también en Nápoles. Yo comprendo a usted, porque el nombre de una mujer hace dudar de la calidad de una obra hasta que se la ve. Pero ahora sabrá lo que una mujer es capaz de hacer. Entonces, ¿cómo se presenta Artemisia? Como una artista.
y como una mujer consciente de los obstáculos, de los problemas que había tenido que afrontar y seguiría afrontando en su carrera. Era una trabajadora y deseaba que su obra fuera valorada en términos artísticos y en términos económicos. Yo creo que como muchos y muchas de nosotros, amaba su trabajo y pretendía ni más ni menos vivir dignamente de él. Conviene, en estos tiempos tan hostiles que vivimos, volver sobre una figura que parece tan lejana, ¿no? Y que sin embargo nos muestra que hay que insistir en el valor de lo que hacemos, dar clases, investigar, difundir el arte, la cultura, no son adornos en una sociedad. Y creo que seguir peleando para que se valore es casi obligado. Traer este tipo de casos quizás nos ayudan a no bajar los brazos, a no aflojar y a seguir haciendo lo que amamos y por lo que deberíamos ser pagados como corresponde. No se enojen, no se ofendan los que no están ahí mencionados, pero quería que aparecieran mis compañeros de todos estos años. Agus, Ana Martino, que no pudo venir porque está con un problema en un pie, Vanina, que me avisó también que no podía venir, que fuimos socias mucho tiempo en la época colonial y con mi equipo de lujo, que no llevamos tanto tiempo, pero parece un montón, y el chat se llama Concierto Barroco. Hemos desafinado como locos y cada tanto alguna armonía nos salió bastante bien. Así que bueno, ahora siguen ellos, siguen los éxitos, siguen ellos y lo van a hacer estupendamente. Sepan que a todos los que no están mencionados allí los quiero y los tengo en el corazón y valoro enormemente todo lo que he aprendido en estas aulas. Gracias.